¿Sabías que en las profundidades de la selva colombiana, el acto de ayudar a un alma en pena en la noche más oscura puede ser la trampa más mortal? Piensa en esa pregunta, porque en los viejos caminos de herradura de los Andes colombianos, esa elección puede costarte la vida, o, lo que es peor, la cordura. No estamos hablando de un camino iluminado, hablamos de la Colombia profunda, de las veredas embarradas y los precipicios envueltos en neblina, donde el silencio solo es roto por el rugido distante de un río o el aullido de un jaguar. Aquí es donde encontramos a Ernesto. Era 1957 y Ernesto no era un hombre de supersticiones. Era un arriero robusto, con las manos curtidas por el lazo y el rostro endurecido por el sol. Llevaba 2 días de viaje desde la finca, transportando café y provisiones. Esa noche, la luna se había escondido por completo, dejando el mundo sumido en una oscuridad tan espesa que, según Ernesto, podías masticarla. Había parado junto a una quebrada para descansar un poco, cuando lo escuchó. Al principio pensó que era el viento silbando entre los cañaluzales, pero el sonido creció. Era un sollozo, no un lamento fantasmagórico y lejano, sino el llanto agónico inconfundible de una mujer herida. Una voz dulce, joven, que se quebraba al pedir auxilio. Algo sobre una caída, un tobillo roto y la necesidad urgente de ser cargada para salir de la maleza. Ernesto sintió ese apretón familiar en el pecho que distingue al hombre honorable. Pensó, alguna muchacha campesina que resbaló en la oscuridad, no puedo dejarla. Su mula, sin embargo, relinchó. Nerviosa y se echó hacia atrás, tirando de la rienda. Ernesto la calmó con un gruñido, pero el animal estaba tenso, con los ojos blancos fijos en la oscuridad. Dejó la mula atada y se internó en la espesura, machete en mano, siguiendo la dirección del llanto. A medida que se alejaba del camino, la vegetación se hacía impenetrable y la voz de la mujer se volvía más insistente y cercana. «Aquí, estoy aquí, por favor. Sácame de esta miseria». Ernesto ya no sentía miedo. Sentía furia por la injusticia de la situación y por la impotencia de la mujer. Se abrió paso entre las lianas y encontró un pequeño claro. Y allí estaba ella, una silueta borrosa, envuelta en sombras. Era pequeña, parecía casi desnuda y se cubría el rostro con una mano. Su cuerpo era esbelto y a pesar de la penumbra, Ernesto pudo sentir la belleza desesperada que emanaba de ella. Se acercó, su corazón latiendo con una mezcla de compasión y algo más. «¿Dónde te has caído, muchacha? Dime dónde duele», preguntó Ernesto con voz ronca. La mujer dejó caer la mano que cubría su rostro. Y entonces Ernesto escuchó el sonido que congeló el aliento en sus pulmones. No fue un grito de alivio, sino un golpe seco y rítmico. ¡Tuc! Un solo golpe sobre el suelo húmedo. Ese golpe seco, ese único sonido de apoyo, desentonó de manera terrible con la figura que tenía delante. Las leyendas le vinieron a la mente de golpe. La patasola. ¿Pero cómo? La patasola era un demonio, un espectro. Esta mujer parecía tan realmente necesitada. Para aquellos que no lo saben, la patasola, según las consejas, fue una mujer mortal, marcada por la traición. El mito dice que su esposo, celoso y vengativo, la emboscó y, como castigo por su infidelidad, le cortó una pierna antes de matarla. Su alma, consumida por el dolor y la rabia, regresó de la tierra no como un fantasma errante, sino como una criatura de la noche, una vampira psíquica que caza a hombres solitarios y viciosos, usando la máscara de la belleza para atraerlos a su perdición. Ernesto retrocedió un paso instintivo, pero la mujer de repente se incorporó. Y entonces la máscara se rompió. Mientras la luz de la linterna parpadeaba, Ernesto vio el horror. El rostro hermoso se estiró y se deformó. Los ojos se hundieron en cuencas oscuras y la boca se abrió en una mueca demente que no era un grito, sino una risa silbante. Su cabello oscuro se convirtió en una maraña de serpientes secas y, lo más terrible, donde debería haber estado su pierna derecha, solo había un muñón que terminaba en una pezuña negra,
dura y brillante, como la de un toro. La patasola ya no suplicaba, sino que ordenaba con una voz que parecía raspar las paredes de la selva. «Acércate, Ernesto. Has sido fiel a tu apetito, pero no a tu esposa. Acércate a mí, pues me debes compañía por la eternidad». Ernesto, aterrorizado, trató de correr, pero la patasola tenía una agilidad diabólica. Saltaba sobre su única pezuña, cubriendo grandes distancias con un solo impulso. El sonido de ese salto único, tuc, resonando contra la piedra mojada, era lo que lo perseguía. La criatura no quería matarlo rápido. Lo estaba cazando. Ella aparecía momentáneamente frente a él, bloqueando su camino de regreso a la mula, obligándolo a girar y adentrarse más y más en el laberinto vegetal. La risa ahora era constante, un eco que venía de todas partes a la vez, burlando su terror. Él tropezaba, rasgándose la piel con las espinas, sin saber si estaba corriendo en círculos o si la propia selva se había cerrado sobre él. Cayó en una trampa de lianas. Al levantar la vista la vio a solo unos metros. Estaba de pie sobre su pezuña, con las garras que le salían de los dedos temblando de anticipación. Su rostro, ahora totalmente monstruoso, se acercó a él y con un susurro gélido le dijo: «Nadie vendrá por ti. Ahora eres mío, por pagar por todos los hombres que juraron amor y mintieron». Ernesto intentó luchar. Levantó el machete que había empuñado con tanto orgullo y lo blandió ciegamente. El acero cortó el aire, pero no a la criatura. La patasola no se inmutó. En un movimiento tan rápido que pareció magia negra, le arrebató el arma. Él gritó, no por el dolor, sino por el miedo puro y primitivo de estar indefenso ante un demonio. El desenlace fue la máxima tragedia. La patasola no lo desgarró con sus garras. En cambio, usó una tortura mucho más sutil y cruel. Se acercó a él, lo abrazó con una fuerza sobrenatural y comenzó a susurrarle al oído. No eran amenazas, sino verdades. Le susurraba cada mentira que había dicho, cada promesa rota, cada debilidad, mezclando su propia historia de dolor con la culpa de Ernesto. La voz era tan dulce y corrosiva que penetró en su mente como ácido. Ernesto cayó de rodillas, sin poder apartarla. La criatura se aferró a él, succionando no su sangre, sino su alma, su razón de ser. Sintió como la vida, el color y la lógica se iban de su cuerpo, reemplazados por una niebla helada de terror puro. El lamento de la patasola se fusionó con su propia conciencia, y la última imagen que tuvo fue la de esa única pezuña negra, levantándose victoriosa. 2 días después, la Guardia Civil encontró la mula de Ernesto. Estaba tranquila, pastando junto al camino, pero el cargamento de café estaba intacto. Nadie entendía por qué Ernesto había abandonado un cargamento tan valioso. La comunidad organizó una búsqueda. Tuvieron que pasar otros 3 días antes de que un leñador encontrara a Ernesto. No estaba muerto, o al menos no completamente. Estaba a kilómetros del camino, en el corazón de un pantano, desnudo y cubierto de barro. Sus ojos estaban abiertos, fijos en un terror que ya no existía. Había perdido la razón por completo. Solo balbuceaba frases sin sentido, mezclando palabras sobre una mujer, una pezuña y el sonido tuk-tuk incesante. Cuando alguien intentaba tocarlo, él gritaba el nombre de su esposa con un terror que no permitía la consolación. Lo llevaron de vuelta al pueblo, pero nunca se recuperó. Murió unas semanas después, no por heridas físicas, sino por la ausencia de su alma. La patasola había cumplido su castigo, dejando al hombre vivo, pero eternamente roto. El agente, desde entonces, sabe que el llanto más lastimero que se escucha en la selva no es una señal de ayuda, sino una invitación al abismo, la trampa de la compasión que conduce a la locura. Con esto dicho, gracias por ver y hasta la próxima.